Bienvenida o bienvenido a esta exploración que hacemos hoy. Tenemos entre manos material de un libro que, bueno, muchísima gente conoce. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Sí, un título casi omnipresente, ¿no verdad? En el mundo de la empresa, desarrollo personal, está por todas partes. Exacto. Y a primera vista, pues, es una fábula, una historia muy sencilla. 4 personajes, 2 ratones y 2 personitas, como las llama, buscando queso en un laberinto. Pero claro, como suele pasar, la idea es que esa simplicidad pues esconde mensajes potentes sobre algo que nos toca a todos, el cambio, cómo lo afrontamos. Precisamente. El libro usa metáforas muy directas, muy claras. El queso, pues, es aquello que todos anhelamos, ¿no? Puede ser un buen trabajo, dinero, una relación sana, salud, tranquilidad, lo que sea que para cada uno signifique la felicidad o el éxito. Claro. Y el laberinto, pues, es el entorno donde buscamos ese queso. Nuestra empresa, el mercado laboral, nuestra vida social, incluso nuestra propia mente a veces. Así que, bueno, nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la simple anécdota. Queremos analizar las ideas clave de la fábula y yo diría sobre todo de la discusión que la acompaña en el libro, para entender por qué ha resonado tanto, ¿no? Y qué podemos sacar en claro para nosotros. Vamos a sumergirnos en ello. Perfecto. Para empezar, si te parece, recordemos la premisa básica. Tenemos estos 4 personajes, los ratones, Fisgón y Escurridizo, Ujú. y las personitas, Gem y Jo. Todos en principio comparten el mismo objetivo, encontrar queso en ese laberinto. Eso es. Pero su forma de operar, su modus operandi, digamos, es radicalmente distinta. Y ahí, yo creo, empieza lo interesante de verdad. Los ratones, Fisgón y Escurridizo, son pura eficiencia instintiva. Fisgón, como su nombre indica, usa el olfato para detectar más o menos por dónde puede haber queso. Y Escurridizo, pues nada, simplemente corre hacia allí. Es un sistema súper simple, detectar y actuar. Prueba y error constante, muy pragmáticos. Cero complicaciones. Cero. En cambio, Gem y Hao, las personitas, claro, tienen cerebros más complejos, llenos de emociones, de creencias, de análisis, lo que paradójicamente, como sugiere la historia, a veces les complica la vida en lugar de facilitársela, sobre todo en la búsqueda de su queso, así, con mayúscula. Claro, porque para ellos es más que comida. Exacto. Para ellos representa mucho más. La seguridad, el estatus, la felicidad misma. Vale. Y la trama arranca cuando todos encuentran una fuente enorme de queso, el famoso depósito de queso Q. Y aquí ya se empiezan a ver las actitudes tan diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que los ratones, aunque obviamente disfrutan del hallazgo, no bajan la guardia. Siguen llegando temprano cada día, inspeccionan un poco la zona, se mantienen, digamos, alerta a cualquier mínimo cambio en el suministro. Notan si hay menos, si está más viejo. Están al loro, como se dice. Eso. Mientras tanto, Gem y Hou pues se instalan en la comodidad más absoluta. Dan el queso por sentado, empiezan a llegar más tarde, se relajan. El libro incluso dice que decoran las paredes, ¿no? Con frases tipo Sí, tener queso te hace feliz. esa misma. Y empiezan a considerar ese queso como un derecho adquirido. Es la clásica trampa de la complacencia que nace del éxito. Cuando te va bien y crees que siempre será así. Es una advertencia muy clara, desde luego. El éxito puede cegarnos ante las señales de cambio, que siempre están ahí, por pequeñas que sean. Ujú. Los ratones, con su simple rutina de ir a mirar cada día, pues están más conectados a la realidad cambiante del laberinto. Exactamente. Y esa realidad cambiante pues se manifiesta de forma bastante abrupta. Un día llegan y el depósito Q está vacío. El queso ha desaparecido. Y aquí vienen las reacciones que son el núcleo de la fábula, ¿no? Totalmente opuestas. Completamente opuestas. Para Fisgón y Escurridizo, que ya habían notado que el queso iba disminuyendo, pues no es una sorpresa mayúscula. No es un shock total. Y sobre todo, no pierden ni un segundo en lamentaciones o en análisis de por qué ha pasado. Se miran, se calzan sus zapatillas de correr que llevaban preparadas por si acaso, un detalle que me parece muy revelador, y salen pitando a buscar queso nuevo por el laberinto. Acción inmediata. Acción inmediata ante el cambio detectado. Para ellos, la ecuación es simple. Si la situación cambia, ellos cambian. Punto. Y Gem
y How, ¿cómo reaccionan ellos? Pues Hem y How llegan más tarde, tan confiados como siempre, y claro, se topan con la dura realidad del depósito vacío. Su reacción inicial es de shock, de incredulidad total, que además deriva muy rápidamente en enfado y en victimismo. Es Hem quien explota con la famosa frase «¿Quién se ha llevado mi queso?». La pregunta que da título al libro. Eso es, se sienten ultrajados, estafados, como si les hubieran robado algo que era suyo por derecho, y se quedan ahí, paralizados, analizando obsesivamente qué ha podido pasar, buscando culpables, lamentándose de la injusticia. ¿Pero sin hacer nada práctico? ¿Nada? ¿Sin mover un dedo para buscar una solución? Es la parálisis por análisis en estado puro, ¿sabes? Alimentada por el miedo a lo desconocido, a salir ahí fuera, y también por la negación de la realidad. ¿No quieren aceptar que el queso ya no está? Es muy interesante cómo ese miedo y el análisis excesivo bloquean a Hem y How, mientras que la simple acción casi instintiva impulsa a los ratones. Pero uno de ellos, How, sí empieza a reaccionar, ¿no? No se queda ahí para siempre. Sí, y su viaje es, yo diría, la parte central del aprendizaje en la fábula. Mientras Hem se acrinchera en su negación, R que R, exigiendo que le devuelvan su queso, How empieza a darse cuenta, aunque le cueste, de que esperar no va a solucionar absolutamente nada. Necesitan queso nuevo para sobrevivir y ser felices. Intenta convencer a Hem, claro, pero este está totalmente atenazado por el miedo. ¿Miedo a qué exactamente? Pues a todo. Miedo a perderse en el laberinto, miedo a hacer el ridículo si falla, miedo a los peligros que pueda haber ahí fuera. Incluso dice cosas como que es demasiado viejo para cambiar, que ya no está para esos trotes. Miedos muy humanos, muy reconocibles, por cierto. Todos hemos sentido algo parecido alguna vez. Sin duda. ¿Y qué hace que Ho finalmente dé el paso? ¿Qué le hace moverse? Hay un momento que es clave. Después de mucho dudar, sintiendo también él ese miedo, Ho de repente se da cuenta de lo absurda que es su situación. Dos personitas ahí, esperando en un depósito de queso vacío. Y se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe de sí mismo, de su propia resistencia, de sus temores, y ese acto, ese simple acto de reírse de la propia situación, le da como la distancia necesaria para superar la parálisis. Decide actuar a pesar del miedo. Es un punto de inflexión psicológico fundamental en la historia. Qué curioso, reírse de uno mismo como herramienta para el cambio. Totalmente. Y antes de irse, deja un mensaje para Hem, ¿no? El primero de varios que va dejando. Sí, escribe en la pared. Si no cambias, te puedes extinguir. Bastante directo, sí. Vaya. Muy directo. Y ahí comienza su viaje, solo, por el laberinto. Y no es fácil, ¿eh? El libro describe que es un proceso difícil, lleno de incertidumbre, se siente débil, tiene miedo, avanza y retrocede. Pero incluso en medio de esa dificultad, se da cuenta de algo vital. Moverse, aunque sea con miedo, aunque sea dando tumbos, es infinitamente mejor que quedarse quieto esperando en una situación sin futuro, sin queso. Tiene sentido. Y a medida que avanza y va aprendiendo cosas, va dejando esos mensajes en las paredes, como miguitas de pan para Hem, pero también para sí mismo, para recordarse lo aprendido. Esos mensajes son como las píldoras de sabiduría del libro, ¿no? Son muy citados. En lugar de listarlos todos, uno por uno, que son bastantes, ¿cuáles dirías que son los temas clave, las grandes ideas que descubre How en ese viaje? Pues yo creo que se pueden agrupar en varias realizaciones clave. La primera, sin duda, es la confrontación directa con el miedo. Se hace esa pregunta tan potente: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y esa pregunta es como el motor que le impulsa a empezar. Segundo, descubre el poder de la acción en sí misma. Entiende que el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. O sea que la propia búsqueda, el estar en movimiento, es lo que te lleva al resultado, no la planificación perfecta desde la inacción. Vale. Tercero, la importancia crucial del cambio de mentalidad y la visualización. Hay una frase genial: imaginarme disfrutando del queso nuevo, antes incluso de encontrarlo, me conduce hacia él. Visualizar el éxito, imaginarse ya disfrutando de lo nuevo, le da fuerza para seguir buscando. El poder de la mente. Exacto. Cuarto, la necesidad de soltar el pasado, de dejar ir lo viejo. Otra frase: cuanto más rápidamente te olvidas del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. No quedarse anclado en lo que fue. Cuesta a veces eso, ¿eh? Muchísimo. Y finalmente yo diría la importancia de la anticipación, de aprender de los ratones, de hecho. Lo resumen frases como olfatea el queso con frecuencia,
O observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Estar atento a las señales. O sea que, en esencia, aprende a gestionar su miedo, a cambiar sus creencias limitantes, esas que le frenaban, y a ver el cambio no como una amenaza terrible, sino como, bueno, como una aventura necesaria, ¿no? Justo eso. Una aventura necesaria y potencialmente mucho mejor que lo que tenía antes. Y ese proceso de aprendizaje pues culmina cuando por fin encuentra el depósito de queso N, lleno de queso nuevo, variado, donde por supuesto ya estaban Fisgón y Escurridizo esperándoles, seguramente. Claro, ellos llegaron mucho antes. Y al llegar, Howe no solo se alegra, sino que celebra el cambio, reflexiona sobre todo lo que ha aprendido en el camino, la rapidez con la que uno cambia cuando consigue reírse de sí mismo, la eficacia de la simplicidad como la de los ratones, y sobre todo esa idea central de que el mayor freno al cambio reside dentro de nosotros mismos, nuestra propia resistencia, nuestro miedo. La clave es adaptarse rápido. Y la fábula, como decíamos, termina de forma un poco abierta respecto a Hem, ¿verdad? Howe espera que su amigo finalmente siga las señales que le ha dejado, pero no lo sabemos con certeza si lo hace o no. Exacto. Esa ambigüedad da pie a la siguiente sección del libro, que se llama Un debate. Ahí es donde un grupo de antiguos compañeros de clase se reúnen y discuten la historia que uno de ellos les ha contado. Y aquí es donde vemos las aplicaciones más del mundo real, y también las resistencias que genera la historia. Algunos interpretan que Hem representa a esas personas que simplemente nunca cambian y acaban sufriendo las consecuencias. Esta parte del debate a mí me parece crucial, porque saca la fábula del terreno abstracto y la trae a la tierra. Vemos a gente real identificándose con los personajes. Mencionan a un tal Carlos, que era deportista, y admite haber sido un Hem ante un cambio laboral. Sí. O Frank, que cuenta el caso de un amigo militar que ignoró todas las señales del cierre inminente de su departamento. O Nathan, que lamenta cómo su negocio familiar actuó totalmente como Hem ante la llegada de la competencia y ahora tiene que cerrar tiendas. Son ejemplos muy concretos de esa resistencia al cambio. Son historias que resuenan porque las vemos alrededor, ¿no? Totalmente. Y en ese debate surge una reflexión muy interesante sobre cómo percibimos el miedo. Cuando en el grupo preguntan directamente, ¿quién de vosotros tiene miedo al cambio? Pues casi nadie levanta la mano. Claro, nadie quiere admitirlo. Exacto. Pero cuando la pregunta es, ¿quién cree que los demás tienen miedo al cambio? Casi todos levantan la mano. Qué bueno. Esto ilustra perfectamente la negación. Nos cuesta muchísimo reconocer nuestra propia resistencia, nuestro propio miedo, aunque lo veamos clarísimamente en los demás. Es un gran obstáculo. Y el ejemplo de Jessica, con su empresa de enciclopedias, ese es especialmente potente, ¿no crees? Se aferraron a su queso viejo, que era el modelo de venta puerta a puerta, de unos volúmenes impresos carísimos, por miedo a perder esa estructura de ventas que les había funcionado tan bien durante años, ignorando totalmente la llegada del formato digital de Internet. Clarísimo. Es un caso de libro de lo que la historia llama la arrogancia del éxito. Como les había ido tan bien en el pasado, no vieron la necesidad imperiosa de cambiar. Pensaron que su queso, su modelo de negocio, era eterno. Pero como bien dice Jessica en el debate, a veces el queso no solo te lo mueven, a veces es que simplemente se acaba, se vuelve obsoleto. Y claro, un competidor sí se adaptó, sí ofreció contenido digital, y ellos pagaron el precio. Demuestra que no solo hay que reaccionar cuando el cambio ya te ha golpeado, sino que a veces hay que anticipar la obsolescencia de tu propio queso, ¿no? Fundamental, la anticipación es clave. Pero la historia no solo sirve para analizar errores pasados. En el debate, un personaje, Michael, explica cómo la utilizó de forma muy proactiva en su propia empresa. No se quedó solo en la anécdota. Exacto, eso es muy interesante. Michael hizo algo muy práctico. Utilizó la fábula para, primero, identificar los distintos roles o actitudes ante el cambio dentro de su equipo. ¿Quiénes eran los fisgones, esos que detectaban tendencias futuras? Los escurridizos, rápidos en pasar a la acción. Los Hows, dispuestos a aprender, adaptarse y liderar el cambio. Y los Hems, que necesitaban más apoyo, más convencimiento. O en algunos casos, pues tuvieron que ser apartados porque frenaban todo. Hizo un mapeo, digamos. Mapeo de actitudes, sí. Pero lo más importante, creo yo, fue que usó la fábula para crear una visión compartida del queso nuevo. O sea, pintar una imagen atractiva de hacia dónde querían ir como empresa. Un futuro deseable que hiciera que el esfuerzo del cambio mereciera la pena.
La historia se convirtió así en un lenguaje común, en una forma sencilla y no amenazante de hablar sobre el cambio, sobre los miedos, sobre la necesidad de adaptarse. Y menciona algo que a mí me parece clave. ¿Cómo cambió la presión de grupo? Una vez que la historia se compartió y se discutió, nadie quería ser etiquetado como el FGEM del equipo. Eso es fundamental. La dinámica social cambió por completo. La presión del grupo pasó de favorecer la resistencia, lo típico de «vamos a quejarnos juntos de lo mal que está todo», a favorecer la adaptación. ¿Cómo podemos ser más como Hao o incluso como los ratones en esto? Ya. Demuestra que para que un cambio en una organización funcione de verdad, no basta con que la dirección tenga una visión. Necesitas que una masa crítica de personas esté dispuesta a moverse, a cambiar su mentalidad. Y a veces, una historia simple como esta puede ayudar a catalizar ese cambio mucho más que 1000 informes o presentaciones de PowerPoint. Desde luego. Y el debate también lleva la reflexión al ámbito más personal, ¿no? Hablan de relaciones de pareja que se quedan estancadas en un queso viejo enmohecido, de hábitos personales que necesitamos cambiar. Sí, incluso de cómo usar la idea para educar a los hijos, para prepararles para un mundo que cambia constantemente, pintándoles ese queso nuevo de forma atractiva, ayudándoles a ver el cambio como una oportunidad. Hasta Richard, que al principio era el más escéptico del grupo, acaba reconociendo el valor de esa idea de la visualización que descubrió Hao, el poder de imaginar un resultado positivo para encontrar la motivación para superar la inercia y el miedo en su propia vida personal y profesional. Sí. Al final, la conclusión general del debate refuerza esa idea central que ya veíamos en Hao. La capacidad de reírnos un poco de nosotros mismos, de nuestros propios miedos y errores, es lo que nos libera para poder adaptarnos, para poder cambiar y buscar algo mejor. Ver el cambio no tanto como una amenaza, sino como una oportunidad. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones más prácticas que podemos extraer de todo este material, de la fábula y del debate, parece que se reduce a unas cuantas ideas clave, ¿no? Por un lado, estar alerta, ¿no? Estar atentos a las señales de cambio, por pequeñas que sean. Eso de olfatear el queso con frecuencia. Eso es, la anticipación. Luego, adaptarse rápidamente. No quedarse en la queja o en la parálisis por análisis. Moverse con el queso, como hacen los ratones, y como aprende a hacer Hao. La acción, la agilidad. También afrontar nuestros miedos, ser conscientes de ellos y estar dispuestos a cuestionar nuestras viejas creencias, esas que a lo mejor ya no nos sirven. El cambio interno, fundamental. Y por último, usar la visualización. Imaginarnos ya disfrutando de ese queso nuevo como combustible para ponernos en marcha y mantener la motivación. Totalmente de acuerdo. Esas serían las claves prácticas. Y yo añadiría un recordatorio importante que subyace en toda la historia. Por mucho que nos asuste la incertidumbre de buscar algo nuevo, a menudo es mucho más arriesgado, mucho más peligroso a largo plazo quedarse inmóvil en una situación que ya no nos satisface o que simple y llanamente está destinada a desaparecer. La propia búsqueda, la aventura de explorar el laberinto en busca de ese queso nuevo, aunque dé miedo, puede ser en sí misma una fuente de energía, de aprendizaje y de satisfacción, no solo el destino, sino también el viaje. Me quedo pensando ahora en una idea que surgió en el debate. Creo que fue Nathan quien la dijo. Algo así como que a veces no basta con reaccionar cuando nos mueven el queso. A veces tal vez somos nosotros quienes debemos mover nuestro propio queso. Interesante punto. Iniciar el cambio de forma proactiva, no solo responder a él. Quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser esa. ¿En qué área de nuestra vida o de nuestro trabajo estamos esperando pasivamente a que vuelva un queso que ya no está? ¿Cuándo, tal vez, deberíamos estar ya buscando activamente o incluso, por qué no, creando nosotros mismos un queso nuevo? Ahí lo dejamos. Buena pregunta para cerrar. Pues hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en la próxima.